La Junta Nacional del ADC del próximo 11 de marzo deberá ratificar la decisión de la senadora por Magallanes y presidenta de la Democracia Cristiana Carolina Goech de asumir el desafío de ser candidata presidencial de la Falange, como lo dice hoy en una entrevista. Lo que aún no se define es si esta eventual carta presidencial es para competir en las primarias de la nueva mayoría o directamente llegar hasta la primera vuelta. Bueno, para conversar de este y otros temas de la contingencia, por supuesto, nos acompaña el exministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz. ¿Cómo está? Muy bien, muchas Muy buenas gracias. noches y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, le leí algunas declaraciones que usted hace en las redes sociales a propósito de lo que se lee hoy en el diario La Tercera, que es esta disposición de Carolina Goech de competir para ella en las primarias de la nueva mayoría. Así, esa fue la reflexión que me nació después de leer la entrevista hoy día, que lo puse en mi Facebook, y creo que van en la dirección de una reflexión que tenemos que hacer en el Partido Socialista, porque yo creo que es una buena noticia que Carolina Goech haya manifestado su disposición a ser carta presidencial. Porque no solamente dice que está dispuesta a ser candidata, sino que además dice que está dispuesta a ser candidata para competir en una primaria que permita que tengamos un solo candidato de la centroizquierda. Yo creo que eso es bueno. Es bueno porque además proviene del principal liderazgo del partido donde más duda y cuestionamiento ha habido a la idea de la proyección de la nueva mayoría. Precisamente, en ese sentido, ayer solamente leíamos otra entrevista de Ignacio Walker señalando que a lo mejor no es tan buena idea que la nueva mayoría encabece un nuevo gobierno en el país. Así es. Él se refiere principalmente al crecimiento económico, pero da también otras razones que ha venido exprimiendo durante los últimos años. Probablemente desde el 11 de marzo del 2014. Y ese es el problema de Ignacio Walker, que yo creo que él tenía responsabilidades superiores porque no solamente había sido presidente de la democracia cristiana, sino que fue uno de los socios fundadores de la nueva mayoría. Pero al margen de eso, el hecho de que Carolina Goech exprese su disposición a ser candidata presidencial, pero diga que lo es para competir en una primaria, creo que es un hecho tremendamente relevante. Yo no creo que haya en la democracia cristiana, con el respeto que tengo a los demócratas cristianos, otra carta con el tonelaje y la densidad que tiene Carolina Goech para encabezar esa opción presidencial. Y lo que ella ha planteado no solamente es voy a ir a una primaria o estoy dispuesta a ir a una primaria, sino que además es partidaria de un acuerdo programático que creo que es clave y fundamental y tiene que ser un acuerdo programático de nueva generación, por decirlo de alguna manera, donde no haya posibilidad ni espacio para la duda ni el disenso, sino que esté muy claro lo que vamos a hacer en un próximo eventual gobierno de la centroizquierda. Y también ha hablado de un acuerdo parlamentario y de una coalición. Esa coalición es de centro y es de izquierda, es decir, de centro-izquierda. Eso es lo que ha dado gobiernos de mayoría de Chile desde el 90 hasta la fecha, y ella plantea eso como elementos de su candidatura presidencial, que son por lo demás los elementos que el Partido Socialista ha venido señalando. Nos interesa que haya un candidato presidencial de la nueva mayoría común, nos interesa que haya una lista parlamentaria y que haya un acuerdo programático para poder proyectar, creo que es un tema bien importante que va a ser parte de la discusión del programa del próximo gobierno, que nos permita proyectar la reforma y las transformaciones que ha impulsado este gobierno. Creo que eso es clave. Ahora, ¿esto es realismo político? Porque muchos lo han sostenido. La democracia cristiana, sin participar de un acuerdo programático dentro de la nueva mayoría, y presentarse, por ejemplo, a las elecciones parlamentarias independientes del bloque, sería una muerte política. O sería un muy mal resultado, por decirlo de otro modo. O sea, no solamente, puede que haya una mirada pragmática, también aquí las cosas concretas uno no las puede dejar de atender, pero yo creo que hay una cierta convicción que la nueva mayoría se divida y que compita con más de una opción en la primera vuelta presidencial en noviembre próximo, prácticamente asegura un triunfo a la derecha. Yo creo que eso hay que decirlo con mucha claridad. No estamos en condiciones de jugarnos la continuidad de la centroizquierda en el gobierno a los designios de cada partido, sino que tenemos que tener la generosidad de decir, mire, si nos interesa proyectar un gobierno de centroizquierda en Chile, es clave que compitamos con una sola carta presidencial en noviembre próximo. Ahora, para terminar el tema de la democracia cristiana, el que la propia presidenta de la democracia cristiana y eventual candidata por ese partido señale que ella está dispuesta a competir adentro del bloque, al interior de la nueva mayoría, a diferencia de lo que han señalado el mismo Ignacio Walker, Gutenberg Martínez, que pide que sean las propias bases partidarias los que se pronuncien si compiten al interior o se presentan a la primera vuelta. ¿Despeja un poco ese camino? ¿Es difícil que se opongan a la decisión de quién va a ser la candidata? Pienso que sí, nada está asegurado hasta que se resuelve, pero creo que si lo que observamos es que la democracia cristiana se inclina por llevar un candidato presidencial a la primaria, y esta candidata es Carolina Goech, y ella ha planteado que está dispuesta a ser candidata sobre la base de este proyecto que incluye ir a una primaria presidencial de la nueva mayoría para tener un candidato común en la primera vuelta, veo muy difícil, y espero que no ocurra, que la Junta decida una candidata que está dispuesta a competir en primaria y que la democracia cristiana resuelva ir en primera vuelta, porque insisto,
Todo lo que se ha planteado es un debate legítimo. Discutamos el programa, pongámonos bien de acuerdo en los puntos y en las comas del programa para que nadie tenga dudas y no surjan los matices ni las diferencias. En segundo lugar, construyamos un acuerdo parlamentario para que ese gobierno tenga mayoría parlamentaria sólida, como lo ha tenido este, pero con una diferencia. Como ha habido tanto debate, tanto disenso y tanta autonomía, más que autonomía, tanta falta de cohesión en la fuerza parlamentaria de la nueva mayoría, a pesar de tener la más grande fuerza parlamentaria desde el 90 hasta esta fecha, ha sido difícil para el gobierno gobernar y legislar. Usted se y en tercer lugar... Usted se quejó en un momento determinado... Déjame darte un punto. Y en tercer lugar, una nueva coalición, un nuevo tipo de coalición, más que una nueva coalición, donde la cohesión, la coherencia, la lealtad vengan garantizadas por la adhesión a ese compromiso programático y a ciertos principios que el gobierno va a liderar. En la misma línea de lo que usted está diciendo, a propósito de las quejas que usted deslizó en otra entrevista hace mucho tiempo atrás respecto al fuego amigo, al interior de la propia coalición de gobierno. Y sobre lo mismo, a propósito del acuerdo programático, dice Carolina Goich, desliza algunas críticas, capacidad de diálogo, recuperando la solvencia técnica en las propuestas, un país que enfrente cambios profundos, pero que lo haga en forma gradual. Esas son críticas a la conducción que ha tenido el gobierno o la nueva mayoría. Es parte del debate. Yo siempre creo que esto de la gradualidad se convirtió en un fetiche, porque no hay nada que este gobierno y que los anteriores no hayan hecho que no esté marcado por la gradualidad. La reforma tributaria es gradual, la reforma educacional es gradual, el proceso constituyente es gradual, pero incluso reformas que hicieron gobiernos anteriores de la concertación también estaban marcados por la gradualidad. Yo lo que creo es que hubo falta de coherencia del activo político, particularmente de los parlamentarios, muchas veces de los partidos, detrás de lo que habíamos comprometido con los ciudadanos en las elecciones del 2013. Porque yo creo que hubo una suerte de refugio en esta figura imbatible que era Michelle Bachelet para ganar la elección presidencial, pero algunos se olvidaron de que eso significaba también cumplir con los compromisos que le comprometimos, que le hicimos a los ciudadanos en la última elección presidencial. O sea, no llegamos a la moneda para pensar ahí lo que íbamos a hacer, sino que para hacer aquello que dijimos en campaña que íbamos a hacer. Y yo por eso es que hablo de un nuevo tipo de coalición, de una nueva forma de relacionarse al interior de la coalición, pero también con el gobierno, que es a quien le encomendamos que lidere esa agenda de cambio. Y eso no significa que los parlamentarios, que los partidos no puedan tener opinión, y por el contrario, deben tenerla, y tiene que haber un diálogo muy fluido entre el gobierno y su base de apoyo, que son los partidos, que son los parlamentarios, pero para cumplir un programa. Y eso exige de parte nuestra poder ser muy rigurosos en el tipo de programa, porque yo creo que durante estos 3 años del gobierno actual ha habido mucho refugio para justificar la incoherencia y la indisciplina, a veces en el respaldo al gobierno, sobre la base que el programa no es suficientemente claro o que no es gradual, pero que todas esas son, a mi juicio, caminos bien patudos de echarle la culpa al gobierno de las responsabilidades que hemos tenido los líderes políticos y los líderes parlamentarios. La propia Carolina Goich, liderando la democracia cristiana, congeló las relaciones con el gobierno en un momento determinado. Así es. Después de las elecciones. Así es. Y yo no lo compartí, no lo compartimos como gobierno en su momento, yo hoy no hablo por el gobierno, pero creo que ella contribuyó también, y eso es bueno, y por eso es que a mí me parece que es destacable, a resolver un impasse que no podía prolongarse. Imagínese usted, la democracia cristiana es la primera fuerza parlamentaria de la nueva mayoría, es el partido más grande en términos del electorado de la nueva mayoría, evidentemente una relación de no diálogo con el gobierno era algo insostenible, así que todos contribuyeron a que eso se resolviera, pero esos episodios debiesen no ocurrir. Y para que no ocurran, cada uno de los componentes de una coalición, sus partidos, su fuerza parlamentaria y el gobierno, en el caso de estar en el gobierno, tienen que tener muy claro cuáles son las reglas del juego y los marcos de actuación de cada uno, de modo tal que haya coherencia, que el fuego amigo se reduzca y que haya espacio para el diálogo donde tiene que haberlo, que en el seno de la articulación y espacios de coordinación y haya coherencia de acción hacia afuera, porque si uno mira las encuestas, yo siempre digo lo mismo. Lo razonable, lo que la gente espera es que la oposición le dispare al gobierno, que la oposición le critique. Tenemos el caso de Chile, que hay una oposición que le critica a todo. Pero bueno, ese es su deber, ese es su rol, eso es lo que la gente resolvió. Tú vas a estar en el gobierno, tú vas a estar en la oposición. Lo que los ciudadanos no entienden, yo estaba recorriendo el país a propósito de las elecciones internas del Partido Socialista, discutiendo con militantes, pero también con dirigentes sociales, lo que la gente no entiende es que sean los propios los que estén permanentemente tiroteando al gobierno. Eso le cuesta entenderlo a la gente, porque dice, bueno, si los propios dicen que el gobierno lo está haciendo mal, bueno, entonces quiere decir que lo está haciendo mal. Entonces, a veces la crítica destemplada termina dañando la acción política del conjunto de la coalición cuando hay muchos espacios para poder plantear esas mismas diferencias, esos mismos desacuerdos y resolverlos, porque una coalición tan amplia como la nuestra, que va desde la democracia cristiana al Partido Comunista, requiere
métodos y mecanismos para procesar sus diferencias, alcanzar acuerdos y facilitar por esa vía el cumplimiento de los compromisos. Alguna vez se señaló que esa coherencia ideológica era muy difícil por la diferencias que existen al interior de la propia coalición de gobierno. Yo creo que eso no es Para real. extenderlo a un Sí. próximo gobierno, ¿o No, yo pienso que eso tendrían no que es estar real. los mismos partidos? Sí, yo creo ¿En que esta sí. coalición Yo no 2.0? tengo ninguna duda que los partidos que integran la nueva mayoría debiesen perseverar todos en el esfuerzo de la futura coalición. Yo no veo razón alguna para excluir ni a unos ni a otros, porque no creo que el problema esté en las diferencias doctrinarias o políticas de los partidos. Mire, si la concertación del año 90 también incluía a un sector de la izquierda que habíamos estado, yo era parte del Partido Socialista Almeida, fuera del entendimiento entre la democracia cristiana y los sectores renovados del socialismo. Y fuimos capaces de tener 20 años de buenos gobiernos. No hay ninguna razón para que ello no ocurra. Pero teníamos dos cosas, que la nueva mayoría también tiene que ser capaz de dotarse. Primero, voluntad de acuerdo y de entendimiento más allá de nuestras diferencias. Y en segundo lugar, cohesión, disciplina y lealtad en torno a quien lidera la coalición. ¿Y quién lidera la coalición? El presidente o presidenta de la República en este caso. La cohesión, disciplina, lealtad que usted señala es necesaria para un próximo gobierno, extendiendo lo que podría ser la nueva mayoría. Sin embargo, hoy las cifras del gobierno son bajas. La última encuesta CADEM habla de un 80% de rechazo a la propia gestión de la presidenta Bachelet. ¿Cómo toma usted esa cifra? Sobre todo viniendo desde el gobierno. Estas cifras nunca son buenas. Y yo siempre dije cuando era ministro, y no he cambiado mi pensamiento al respecto, que uno tiene que mirar con mucha atención las encuestas, pero tiene sobre todo que poner el empeño en cumplir de la mejor forma posible los compromisos que hizo. Porque eso es lo que la gente finalmente premia. Si nosotros le pudiésemos agregar a eso, y es cosa de ir viendo, el 45% de los alumnos que van a estar en gratuidad este año provienen de los colegios municipales, es una tremenda noticia. Estuve recién recorriendo el país, viendo las obras de infraestructura que este gobierno ha hecho. Vimos a propósito del debate sobre los 10 años del Transantiago, cómo se nos vienen el tren Santiago, Rancagua a Santiago, las inversiones que estamos haciendo. Es decir, este es un gobierno que va a dejar un legado macizo de transformaciones y obras concretas que van a elevar la calidad de vida de los chilenos. Esas encuestas son semanales y vienen precisamente después del manejo del gobierno de los incendios. ¿Usted hubiera hecho lo mismo? Yo creo que el gobierno ¿No comparte las críticas respecto a la forma en que se actuó creo y la oportunidad? Creo que el gobierno hizo lo que tenía que hacer. Te comentaba yo que me tocó ser parte, no parte, pero asistí a algunas de las sesiones de la comisión investigadora cuando era diputado del incendio de Torres del Paine, donde se hacían las mismas críticas, a pesar de que ese incendio en términos de magnitudes fue bastante menor que el que hemos vivido en el último tiempo. Y las críticas eran las mismas, porque yo creo que nosotros tenemos un problema de falta de actualización institucional de nuestros mecanismos para hacer frente a emergencias de esta naturaleza. Por eso me parece bien que se pongan en la agenda la reforma de la CONAF, la reforma de la ONEMI, pero ¿sabes lo que me ha llamado poderosamente la atención? Yo creo que se nos inoculó un veneno después del 27F que hay que extirpar del sistema circulatorio del país. Y es que las catástrofes, en vez de unirnos, nos dividen. Porque así como se usó el 27F para tratar de enlodar la gestión del gobierno, para dispararse unos a otros en el sistema político, esto también se hizo lo mismo. Y yo creo que eso, primero, es rechazado profundamente por los ciudadanos. En segundo lugar, quiebra una tradición, la tradición de que ante las catástrofes nos unimos como país. Creo que hay temas, la migración, entre otros, la inmigración, que debiesen estar fuera del uso cotidiano de la política, de la reyerta política, porque creo que ahí estamos perdiendo atributos como país, cuestiones que nos distinguen incluso respecto de países vecinos, de países de la región. Y es que hay temas donde los chilenos actuamos con sentido de Estado, la política exterior, las catástrofes, siempre fue así. Bueno, creo que hay que recuperar un poquito eso, porque en esta suerte como de pérdida de sentido y de legitimidad de la política, yo creo que a veces actuamos desde la política como un náufrago, tratando de aferrarnos a cualquier tabla que nos sirva para salvarnos. Incluso la de usar las tragedias para dispararnos unos con otros. Creo que eso es un profundo error. Lamentablemente se nos fue el tiempo, había muchos temas que conversar, de todas maneras nos queda pendiente lo que pasa al interior de su propio partido, donde usted también tiene críticas respecto a lo que tienen que hacer para la definición del candidato que va a participar precisamente de la primaria. Yo, muy simple, yo creo que más allá si son primarias, el 26, el 23, lo que creo que el Partido Socialista no puede no ser un actor y no puede concurrir con un candidato propio a las próximas elecciones primarias. Eso es lo que está haciendo la democracia cristiana, porque no solamente se trata de un concurso de popularidad, tiene que ver con convicción y decisión política, y yo espero que el Partido Socialista resuelva bien su dilema presidencial de modo tal que sea, como lo fue desde 1999 hasta la fecha, un actor relevante en la definición presidencial de la centroizquierda, pero también en la definición programática y de formación de gobierno
de la centroizquierda. Marcelo Díaz, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta Gracias a noche. Que ustedes. esté muy bien.